Muy buenos días. Reitero nuevamente mi agradecimiento, el ser parte de este diplomado que es de gran utilidad, primero para recoger todas las experiencias y conocimientos para el personal de SLIMS, Defensoría, SUMAD y Psicoslam, no solamente de los gobiernos municipales de Cochabamba, sino también de otros gobiernos municipales, de departamentos hermanos. Entonces su presencia es de muchísima utilidad para cada uno de nuestros asistentes. La sala es suya, doctora, adelante. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, licenciada. Ha sido algo grato recibir la invitación a participar en este diplomado, con la intención siempre de poder promover los derechos humanos de las personas adultas mayores. Voy a subir un poco ahora el volumen. La verdad es de que hubiéramos querido tener un poco más de tiempo para preparar más material, pero esperemos que lo que está previsto por parte del Ministerio de Justicia vaya a alimentar los conocimientos que ya tienen muchos de los funcionarios de diversos SLIMS, COSLANS, DNIAS, como usted lo ha mencionado, de diversos municipios. Y bueno, esperemos que realmente podamos entablar además un lazo de contacto entre todos nosotros. Y yo voy a poner más adelante mi número telefónico y mi correo electrónico a disposición del personal municipal que desee contactarse cuando tenga alguna duda en relación a las personas adultas mayores. Como lo habíamos comentado previamente con usted, y yo quiero poner esto también en conocimiento del personal municipal, hemos tenido que adaptarnos un poco a la dinámica personal también, considerando que estos cursos son sábado y domingo, pero no queríamos faltar ante la invitación realizada. El curso de hoy probablemente era necesario verlo inicialmente ayer, pero debido a estas circunstancias que cada uno tiene también a nivel personal, pues lo hemos tenido que adecuar de esta manera, ¿no? Ayer se ha dado inicio con la ley 369. Mi colega me ha comentado algunas inquietudes que se han presentado. Hoy vamos a ver de manera más general el tema de normativa nacional de protección a las personas adultas mayores, y para la próxima semana queremos complementar con un protocolo de unidades de atención y protección a personas adultas mayores que ha sido aprobado a nivel municipal, y también estamos viendo la posibilidad de mostrarles un video muy explicativo respecto a la Convención Interamericana sobre los derechos humanos de las personas adultas mayores. De esta manera, poder completar lo básico que deben conocer las oficinas municipales en relación a los derechos de las personas adultas mayores. Entonces, yo voy a empezar compartiendo la presentación. Quisiera, por favor, que me puedan permitir poder compartir pantalla. Mientras tanto, previamente a hablar de normativa específica, yo quisiera hablar un poco de la población adulta mayor, que muchas veces desconocemos o muchas veces no nos percatamos respecto a sus necesidades particulares. Algo importante que debemos saber nosotros es que la población a nivel mundial está creciendo, ¿no? La población adulta mayor está envejeciendo, y pues esto se llama envejecimiento demográfico, porque cuando ya se empiezan a ver variables en la proporción del crecimiento de la población adulta mayor, y frente a esto una disminución en el crecimiento de la población más joven, pues estamos viendo que realmente la carga demográfica está cambiando. Actualmente en Bolivia existen o se registran alrededor de 1.200.000 personas adultas mayores, aunque es probable que esta cifra sea mucho más debido a que
debido a que no realmente es la celeridad con la que crece la población adulta mayor es acelerada. Y algo más que nosotros debemos considerar es que la población... Perdón, voy a poner en silencio. Les pido por favor podamos poner en silencio de los micrófonos. Algo más que debemos considerar nosotros es que la población adulta mayor en Bolivia se concentra más en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. En primer lugar, es 1/3 de la población adulta mayor que reside en el departamento de La Paz. Seguidamente en el departamento de Santa Cruz y luego en el departamento de Cochabamba y ya luego en los otros gobiernos departamentales, pues esta situación va cambiando, ya va disminuyendo, ¿no? Entonces, esto también representa grandes retos a nivel municipal, tanto de oficinas del área urbana como del área rural, porque muchas personas adultas mayores pues se van quedando en las áreas rurales y acuden a denuncias en las oficinas municipales ante vulneraciones de sus terrenos, cortes de agua y demás problemas que realmente afectan su desarrollo normal, ¿no? Su vida normal de las personas adultas mayores. Ya frente a este preámbulo, ya vamos a ingresar a ver las diapositivas. Y pues, primeramente yo quisiera que me confirmen si ya se ve la presentación. Sí se ve, licenciada. Buenos días. Sí, se ve. Buen día. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos como norma fundamental la Constitución Política del Estado, que hace referencia a los derechos de las personas adultas mayores en 3 artículos. El primer artículo habla de la visión que tiene el Estado Plurinacional de Bolivia frente a los derechos de la vejez. ¿Y qué es lo que nos dice? Que todas las personas adultas mayores tienen derecho a una vejez digna, ¿no? Entonces, bajo el principio de la vejez digna es que todo nuestro marco normativo se viene desarrollando respecto a la protección de derechos de las personas adultas mayores. Y aquí hay una incorporación muy interesante que se refiere a la calidad y a la calidez humana, porque realmente nos llama a un sentido humano, nos llama a un sentido de proximidad con la persona adulta mayor, porque no solamente es el cumplimiento de sus derechos, sino también el buen trato que vayamos a brindarle. Asimismo, de manera constitucional, se reconoce el derecho a una renta vitalicia de vejez en el marco de la seguridad social en el sistema no contributivo. Es lo que nosotros conocemos como la renta dignidad. Eso quiere decir que este beneficio, este derecho de las personas adultas mayores puede cambiar de nombre, pero no puede desaparecer, ¿no? Actualmente es la renta universal de vejez, puede modificarse de nombre, puede modificarse incluso el sistema integral de pensiones, pero el aspecto no contributivo respecto a una renta vitalicia de vejez no va a poder modificarse nunca, o sea, es decir, hasta que no haya un cambio de la Constitución Política del Estado, las personas adultas mayores deben seguir recibiendo una renta vitalicia de vejez. Asimismo, tenemos el artículo 68, que se refiere a la adopción de políticas públicas en beneficio de las personas adultas mayores para su protección, su atención, su recreación, su descanso y su ocupación social, siempre considerando las capacidades y posibilidades de las personas adultas mayores. Pero además este artículo prohíbe y sanciona toda forma de maltrato, abandono, violencia y discriminación. Y hay algo muy importante que nosotros debemos conocer. Yo les informo, les comento que recientemente hemos elaborado un informe país a ser presentado en la CEPAL como una evaluación a un plan de acción internacional de Madrid que se suscribió el año 2002. En este documento hemos podido recabar información de la situación de las personas adultas mayores relacionados también a temas de maltrato, violencia, discriminación. Y déjenme comentarles que el año 2019 se ha hecho una encuesta de hogares
donde se consultaba la percepción de la de discriminación que tiene la población en general. No se hizo específico para personas adultas mayores, pero en relación a quienes perciben mayor discriminación están las personas adultas mayores. En este estudio, el 15% de las personas adultas mayores manifestaron sentirse discriminadas, y es el número más elevado frente a otro grupo poblacional, que es el grupo de los adolescentes, que perciben en un 12% sentirse discriminados. Entonces aquí ya vemos un factor de vulnerabilidad de las personas adultas mayores. Ya vemos de que existe una discriminación por edad a este grupo poblacional. Por otro lado, también un dato revelador ha sido la cifra de feminicidios a mujeres mayores de 60 años. A nivel nacional, los feminicidios han ido incrementándose de manera acelerada, pero en el tema de mujeres mayores de 60 años, desde el año 2017, se registran 37 feminicidios. Y esto es un dato alarmante, pero además nos devela el prejuicio que existe hacia las personas y hacia las mujeres adultas mayores también. Porque cuando nosotros vemos noticias o reportes de feminicidios, generalmente vemos de mujeres jóvenes, en edades jóvenes, ¿no? Ya un poco menos en edades adultas. Pero de adultas mayores, yo personalmente no escucho noticias de casos de estos feminicidios, no me he enterado por los medios de comunicación. Pero existen. Eso quiere decir que hay mujeres que están siendo víctimas, mujeres adultas mayores, que año a año son víctimas de estas situaciones. Por otro lado, el artículo 69 de la Constitución Política del Estado hace una mención y un reconocimiento a los beneméritos de la patria, quienes merecerán gratitud y respeto de todas las instituciones públicas y privadas de la población en general. Estos aspectos ustedes ya lo han visto más desarrollados el día de ayer en la ley 369, pero es necesario que yo lo pueda mencionar para explicar el otro marco normativo de protección a la población adulta mayor. Permítanme un momentito, la presentación se está colgando. Bueno. Entonces, otro tema que también es importante que lo conversemos y lo conozcamos y que lo entendamos además, es el hecho de que la Constitución Política del Estado en su artículo 300, numeral 30, hace referencia a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos departamentales. Y en su artículo 302, numeral 39, se refiere a las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos municipales. Yo me imagino que ustedes han podido en este diplomado ver también un tema de competencia autonómica que es muy importante considerarlo. Porque realmente cuando trabajamos en una entidad autonómica y no comprendemos el alcance de las autonomías, pues difícilmente vamos a poder dar cumplimiento cabal a lo que establece la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y otra normativa en relación a los derechos de la población en general. En este sentido, la Constitución Política del Estado nos dice que es competencia exclusiva de los gobiernos autónomos departamentales y municipales la promoción y el desarrollo de proyectos y políticas para las personas adultas mayores. Eso quiere decir que los gobiernos municipales tienen una amplia facultad de autolegislarse y autoasignarse deberes, funciones, acciones en relación a la población adulta mayor para la promoción y el desarrollo de proyectos y políticas para la población adulta mayor. Por tanto, hay algo muy importante que todos los gobiernos autónomos departamentales y municipales deberían tener una norma específica, una ley municipal específica de protección a las personas adultas mayores, de atención y protección. Es por eso que la siguiente clase que vamos a hablar de este protocolo
pues van a ver que realmente las funciones municipales pueden estar dentro de una normativa local. Y en el tema de personas adultas mayores, esto es extremadamente importante. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de legislación respecto a temas de género o a temas de niñas, niños, adolescentes, pues estos han sido desarrollados de manera muy más profunda antes del año 2009. ¿Por qué menciono el año 2009? Porque el año 2009 aprobamos la nueva Constitución Política del Estado y ingresamos a un régimen autonómico. ¿Eso qué quiere decir? Que antes del 2019, a partir de la normativa nacional, se podían dar instructivas, obligaciones a los gobiernos autónomos municipales y departamentales. Es por eso que a partir de normativa nacional se instruye, se crean las DNAs, por ejemplo, al interior de los municipios. Se crean los SLIMs al interior de los municipios. Sin embargo, la temática de personas adultas mayores no estaba tan desarrollada, la normativa no estaba tan desarrollada, y por tanto, antes del 2009 no existía una ley específica, una ley general para personas adultas mayores que establezca la obligatoriedad de crear una oficina de atención para el adulto mayor, lo que ahora nosotros conocemos como las unidades de adultos mayores, las DNAs. En La Paz, por ejemplo, se llama el PAYAM, la Plataforma de Atención Integral a la Persona Adulta Mayor. En este sentido, con este nuevo escenario autonómico, pues ya es voluntad de los municipios de crear esta normativa en beneficio de las personas adultas mayores y de crear las oficinas de atención municipal. Es por eso que muchas veces cuando se consulta, ¿existe una oficina de atención para personas adultas mayores? La mayoría de las respuestas nos dicen, sí, hay un SLIM. Pero en realidad el SLIM ha sido creado con una función específica de servicio, es el servicio legal municipal de atención de protección a la mujer, es un tema más relacionado a temas de género. No tiene una visión específica de atención en la vejez o de prevención de maltrato en la vejez o de discriminación contra la edad. En este sentido, incluso hay muchos municipios que atienden sus oficinas, sus DNAs, que son oficinas de defensa de atención a niños, niñas y adolescentes, son quienes se encargan de la atención a personas adultas mayores. Eso también ante la carencia de recursos económicos del municipio, pero de por medio viene acompañado de la inexistencia de una norma que establezca la creación de estas oficinas. Pero gracias a las autonomías esto ya no es una limitante. Porque realmente los municipios pueden autolegislarse y establecer la creación de estas oficinas. A la fecha se tiene el registro de 144 municipios que cuentan con leyes municipales a nivel nacional, con leyes municipales específicas de protección a las personas adultas mayores. Y nosotros como Ministerio de Justicia tenemos modelos. Por eso yo les decía y les repito, ¿no? Voy a poner al finalizar mi correo electrónico, mi número celular, donde me pueden escribir. Yo les pido preferentemente que me escriban porque muchas veces yo no contesto llamadas sin registro porque no estoy muy ocupada en reuniones. Somos una oficina extremadamente chica frente a la cantidad de población adulta mayor. Entonces, cuando me mandan un mensaje, yo ya los identifico, los registro y es más fácil de entablar un contacto. Entonces, ustedes me pueden escribir y yo con mucho gusto les voy a proporcionar esta normativa. Incluso lo voy a pasar a la coordinadora del curso, un modelo de normativa municipal con su decreto, con su ley municipal y su decreto reglamentario, su reglamento, para que ustedes puedan
conocer un poco cómo es la dinámica, los que aún no tienen, de respecto al manejo de la autonomía con la temática de personas adultas mayores. Por tanto, Doctora, otra perdón que vez, la aló, interrumpa, perdón que sí, la interrumpa. Todo está el bien. material que usted me va a enviar, ya, eso ya a partir de mañana va a estar en la plataforma del mismo diplomado para que todas y todos los diplomantes tengan acceso irrestricto a ese material. Muchas gracias. No, muchas gracias a usted más bien por poder difundir este material, ¿no? Y que sea de acceso de todo el personal, los participantes de este diplomado. Entonces, este material lo van a tener a la mano y les va a servir mucho como modelo, ¿no? Y como referencia, porque ¿qué es lo que nos pasa constantemente, ¿no? Y yo les digo, yo vengo trabajando en el Ministerio de Justicia, yo era antes técnico del área, ¿no? Que venían muchas instituciones a decirnos, muchas alcaldías a decirnos, la ley 369 ya establece los SIG+. Entonces, a mí no me corresponde crear mi oficina de atención a adultos mayores, ¿no? Entonces, aquí hay una interpretación sesgada de la competencia municipal, porque la ley 369, si ustedes la revisan a detalle, han tenido ayer un curso, pero cuando la puedan revisar a detalle, se van a dar cuenta que establece competencias exclusivamente al nivel central del Estado, no ingresa a las autonomías, no puede transgredir a autonomías. No establece ningún tipo de competencia o de función a cargo de los gobiernos departamentales y municipales. Es netamente en el marco de su alcance competencial a nivel nacional. ¿Eso qué quiere decir? Que a nivel nacional estamos brindando un apoyo operativo que es el SIGPLU, pero eso no limita la competencia municipal o departamental de crear oficinas de atención psicosociolegal. Entonces, es un trabajo arduo hacer comprender muchas veces a las autoridades subnacionales de que la ley 369 o el SIGPLU no restringe competencias municipales ni departamentales, porque de hecho es una ley que no ingresa al ámbito competencial autonómico. No es como otras normas que establecen la creación de DNAs, de SLIMs, que sí han sido creadas en un momento previo a una modificación de la Constitución Política del Estado. Es por eso que es muy importante que nosotros comprendamos y estemos muy empoderados respecto al ámbito competencial autonómico. Y respecto a esta competencia exclusiva, además de la promoción y desarrollo de proyectos y políticas para personas adultas mayores. Es por eso que también la ley 369, en el marco de la ley marco de autonomía, ha establecido el Consejo de Coordinación Sectorial, justamente para coordinar, para concertar normativas que vayan a ser implementadas a nivel autonómico, territorial autonómico. Hay normas que se están aprobando en el Consejo relacionadas a los centros de larga estadía para personas adultas mayores. Los centros de larga estadía, ¿qué es? ¿Qué son? Son lo que conocemos como residencias, hogares, asilos, que ya no deberíamos usar esa definición. Y también este Consejo de Coordinación Sectorial ha aprobado 2 documentos orientados a los municipios, los cuales les vamos a compartir la próxima semana. Uno es el documento de unidades de atención y protección a personas adultas mayores, y el otro documento es unos lineamientos de intervención municipal en salud mental a causa del COVID de las personas adultas mayores. Estos documentos que yo les menciono han sido aprobados de manera consensuada. Se ha mandado tanto a las ciudades capitales, porque así lo establece el reglamento del Consejo,
que participan en el consejo, las 9 ciudades capitales más la ciudad del Alto, pero en representación de los otros municipios acuden las asociaciones municipales. Entonces, a cargo de las asociaciones municipales de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y de todos los departamentos, es que se ha enviado un modelo de este documento y se nos ha enviado una respuesta de aceptación, y en unos consejos que se hacen de manera presencial se aprueban y se rubrican las resoluciones. Es por ello que yo les repito, la emisión de normativas municipales es sumamente importante y no necesitan ninguna autorización de otro nivel nacional. Mientras no transgreda competencias, tienen una amplia potestad de legislar. Yo les comento, existen normas municipales, por ejemplo, que establecen la creación de sus unidades con sus funciones específicas y con la potestad de poder patrocinar incluso a las personas adultas mayores. No es restrictivo, como les digo, el límite es la competencia del prójimo. Y al tener competencia exclusiva, pues tienen mucha facilidad los gobiernos municipales de poder legislar. Otro aspecto importante que han legislado es los reglamentos de trato preferente. También hay municipios que han legislado el reconocimiento del Día Mundial de Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato en la Vejez. A ver, yo les pregunto, ¿ustedes saben qué día es ese día? O sea, ¿qué fecha cae el Día Mundial contra el Abuso, contra el maltrato y el abuso en la vejez? ¿O es primera vez que escuchan? ¿No es la dignidad el 26 de agosto? No, esa es otra fecha. 15 de junio. Exacto. Exacto. En Bolivia nosotros trabajamos con 3 fechas emblemáticas para las personas adultas mayores. Como lo ha dicho, la primera es el 15 de junio, que se ha instaurado esta fecha el año 2011 a partir de Naciones Unidas, y es el día de toma de conciencia contra el abuso y maltrato en la vejez. Y hay muchos municipios que lo han regulado, o sea, lo incorporan como una fecha municipal y establecen acciones. Por otro lado, es el 26 de agosto, el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. Y la tercera fecha es el 1 de octubre, que es el Día Internacional de las Personas de Edad, que en muchos países han hecho coincidir la fecha nacional con la fecha internacional para el 1 de octubre. Entonces, todos estos modelos ustedes lo van a tener en su plataforma y pues esperemos en base a ello que se vayan multiplicando la cantidad de municipios que tienen su normativa local específica de personas adultas mayores. Entonces, ahora ya vamos a ir viendo, ¿no? Con el transversal que corresponde al curso. Vamos a ir viendo las leyes específicas de protección a las personas adultas mayores en Bolivia, que como oficinas municipales nosotros debemos conocerlas. Esto es una responsabilidad por parte del funcionario municipal, pero por otro lado también nos ayuda en cualquier tipo de orientación que vayamos a realizar. Entonces, partimos cronológicamente por la ley 1886, que es la ley de derechos y privilegios para personas de 60 años y más. Es la primera norma que se ha promulgado de protección a las personas adultas mayores. Es del 14 de agosto de 1998 y pues reconoció derechos a las personas adultas mayores. Esta norma actualmente está en una vigencia transitoria. ¿A qué me refiero? Que establece beneficios y derechos para las personas adultas mayores, pero si un municipio legisla respecto a estos temas, ampliando los beneficios,
En ese municipio, esta ley queda derogada. No sé si me dejo comprender, es una figura bastante extraña, pero la ley va a quedar en vigencia, o sea, la ley 1886 va a estar en vigencia, mientras los municipios o las entidades territoriales o autónomas no legislen al respecto. ¿Eso qué quiere decir? Que ya nos está dando una tarea, y esto está establecido en la ley 369. La ley 369 nos da una tarea de que las entidades territoriales autónomas, los municipios, legislen derechos, beneficios, descuentos para las personas adultas mayores que sean iguales o más amplios que la 1886, dejando a la 1886 ya derogada, dejándola ya sin efecto. Si los 339 municipios legislaran estos privilegios para las personas adultas mayores, cuando lleguemos a ese total, pues la ley 1886 ya va a quedar ya no va a estar en vigencia. Ahora, ¿qué es lo que nos establecía o nos establece esta ley tan importante y que ya tiene tantos años de antigüedad? Nos dicen establecía que las personas adultas mayores debían ser atendidas con preferencia en ventanillas especiales y prioridad en las filas. Y en este caso, yo quiero que consideremos lo que dice la ley 369, porque esto era la forma de trato preferente más antigua, tener una ventanilla especial y una prioridad en la fila. Pero ¿qué es lo que pasa actualmente? Que nosotros pensamos de que el trato preferente solamente debe ser estos dos aspectos. Y ayer hemos visto con la ley 369 que el trato preferente se traduce en 7 criterios. Que las ventanillas especiales y prioridad en las filas ya no es lo único que debe ser considerado como parte del trato preferente, sino también la calidad, la atención con calidad y calidez, la erradicación de toda forma de maltrato, la respuesta de capacidad institucional y los otros criterios que acompañan el trato preferente. Ahora, entre los descuentos que establece esta ley, la 1886, pues determina un 20% de descuento en el consumo de energía eléctrica, en el consumo de agua potable, en el impuesto anual de vivienda y en el transporte. Vamos a hablar ahora de cada uno. En el consumo de energía eléctrica y en el consumo de agua potable, se da el 20% siempre y cuando la factura, el recibo, en realidad la factura, esté a nombre de la persona adulta mayor. Y hay un límite, no es al 100%, hay un límite y dentro de ese límite se da el 20%. Ahora, si una persona adulta mayor consume más energía que ese límite o más agua potable, hasta el tope se le da el 20% de descuento y luego ya se le cobra la tarifa regular. Ahora, también este beneficio está establecido para personas adultas mayores que tengan un contrato de alquiler, es decir, que sean inquilinos. En este caso, deben acreditar su calidad de inquilinos para que se les establezca la factura, el descuento. Por otro lado, la persona adulta mayor debe acudir a la instancia, a la empresa cooperativa o la que brinde el servicio de energía eléctrica o de agua potable, debe acudir para que para que le acrediten la vigencia del derecho y le habiliten al descuento. Esto, aunque nos parezca muy engorroso, muy cargoso, es necesario. Porque ocurre, y ustedes saben muy bien, que hay familiares que se aprovechan de las personas adultas mayores, que incluso aún estando fallecidos, pueden querer verse beneficiados por este derecho. Es por ello que las personas adultas mayores generalmente acuden a fin de año, otros establecen a principio de año, eso ya establece cada cooperativa, cada empresa, para que el adulto mayor vaya y acredite que está vivo, que sigue siendo propietario y se le habilita el descuento.
Por otro lado, también tenemos el tema del impuesto anual de viviendas. Este impuesto, este descuento ya está a cargo de los gobiernos municipales. Y aquí yo les doy un ejemplo. Hay municipios que pueden ampliar el descuento. Ya no solamente el 20%, sino en su normativa local ampliar el 40%, el 50%. Y no debería haber discriminación. Pero lamentablemente hay municipios, principalmente los de las áreas, los de ciudades capitales, que han establecido el beneficio a partir de, o sea, según la calidad de vivienda. Si tienen una vivienda sencilla, les dan. Si tienen una vivienda más grande, no les quieren dar. Esto es un aspecto discriminatorio, ¿no? Que en realidad el derecho es para todas las personas adultas mayores, ¿no? Y no podemos discriminar si tienen una casita más grande o más pequeña, deberían recibir por igual este descuento al impuesto anual de viviendas. Y de igual manera, cada municipio establece su forma de acreditación, ¿no? El adulto mayor cada año debe acreditar que es propietario de la vivienda, de que no la ha transferido, porque ocurre que tristemente muchas personas adultas mayores, pues optan por esta figura inexistente que es la herencia en vida y pues transfieren sus propiedades, porque no hay la herencia en vida, transfieren sus propiedades y los hijos quieren seguir beneficiándose del descuento al impuesto. Entonces, esta figura ya cambia. Respecto al tema del transporte, es un tema más complicado, porque a nivel nacional, en el transporte municipal, como ustedes saben, es sindicalizado. Muy pocos municipios cuentan con un transporte público, como aquí en La Paz el Pumacatari, que en realidad tampoco es exclusivo el Pumacatari, sigue habiendo el transporte sindicalizado, ¿no? Entonces, muchos sindicatos no tienen esa conciencia de establecer este descuento para las personas adultas mayores, pese a que la ley lo indica, ¿no? Entonces acá, lamentablemente, es un trabajo de incidencia. Hay que hacer una incidencia constante con los sindicatos. Y hay un ejemplo que ha ocurrido en el municipio de Coroico, donde los transportistas no querían establecer por nada del mundo el descuento. Y se ha hecho mucha incidencia con Pastoral Cáritas, mucha concientización, socialización, encuentros intergeneracionales entre adultos mayores y personal de transporte. Y al final ellos han cedido, han dicho, sí, ellos tienen derecho a tener el descuento, vamos a cumplir, vamos a otorgar el descuento del 20%, pero solamente a los adultos mayores del Coroico, no que vengan de afuera. Entonces, bueno, al final algo es algo, otórgame el 20%, ¿no? Entonces, es realmente hacer mucha incidencia con los transportistas y esta sensibilización, porque ¿qué es lo que pasa, sobre todo en las ciudades? Como dicen, ellos no quieren recoger un adulto mayor, porque dicen, ay, no va a querer pagar, entonces, o tiene el descuento, se pasan de largo. Entonces, realmente hace mucha falta esta conciencia de que ellos también van a ser adultos mayores e igual van a usar transporte público. Asimismo, algo que más que todo yo les digo esto como conocimiento general, la ley 1886 creó el seguro médico gratuito de vejez. Este seguro ya no existe, estuvo vigente hasta el 2003, pero fue el primer seguro de salud para las personas adultas mayores que no estaban comprendidas bajo la seguridad social a corto plazo. Fue muy bonito, ¿no? Porque realmente desde el año 1998 las personas adultas mayores tienen un acceso gratuito a la salud. Pero ¿cuál fue el problema con este seguro? Lo primero, que en su nombre decía gratuito y el personal de salud reaccionó extremadamente mal. Porque desde este seguro se paga, o sea, ustedes ya saben, en todos los seguros se paga, no primas, se pagan montos. Y en este seguro se pagaba de manera anual por cada adulto mayor que se afiliaba. Pero el personal en salud, como era primera experiencia, no lo entendía así
y pensaban que realmente les atendían gratis a las personas adultas mayores, como haciéndoles un favor. Lo segundo fue que este seguro se lo instauró dentro de la Caja Nacional de Salud. Entonces también había mucha discriminación entre los que eran asegurados y no asegurados, porque los atendían bajo la premisa de que eran una atención gratuita, pese a que a la Caja Nacional de Salud de manera anual le ingresaba mucho dinero, muchos recursos respecto a la atención a los adultos mayores. Y pues su gran fracaso de este seguro, aparte de que la caja estaba colapsando con adultos mayores, fue el hecho de que no establecieron un sistema de bajas, es decir, de fallecimientos. La caja no reportaba, o sea, quería cobrar por todo el afiliado, todos los afiliados, pero no había un reporte de fallecimientos de adultos mayores. Entonces, hasta la fecha, imagínense que hacía 20 años, siguen habiendo problemas respecto a este tema de deudas, porque el Estado ya no quiso pagar a la Caja Nacional, porque decían, repórtenos cuántas bajas hay, y la Caja no tenía un control de cuántos fallecimientos habían habido en ese tiempo. Entonces fue un tema económico tan complejo que este seguro se transformó en lo que conocíamos como el spam, que hasta ahora muchos hasta denominan, dicen, el seguro del adulto mayor es el spam, que en realidad no está mal decirlo, pero está mal, ¿no? Porque ya no está vigente. El spam fue el seguro de salud para las personas adultas mayores y fue establecido por la ley 3323 del año 2003 y tuvo una vigencia de 10 años hasta el 2013. Es por eso que su nombre es tan arraigado tanto en las personas adultas mayores como en el personal de salud. 10 años de vigencia es un tiempo más. Es hasta ahorita el seguro más extenso que han recibido las personas adultas mayores. Y pues el spam ya establece la atención en primer, segundo nivel y en los centros de salud públicos, ¿no? Establece también la posibilidad de hacer convenios y su forma de pago era de manera trimestral, ¿no? Y su afiliación requería una afiliación anual. Creo que eso ha sido el mayor problema con las personas adultas mayores, porque anualmente tenían que afiliarse y pues si no lograban afiliarse a tiempo tenían muchos problemas al momento de recibir este seguro. Posteriormente, este seguro es absorbido por la ley 475, que es la ley de prestaciones de servicios de salud integral. Esta ley absorbe al spam, al SUS, perdón, al spam y al SUMI, ¿no? Y establece también la atención gratuita a personas con discapacidad. Y como ustedes bien saben, la ley 475 ha sido modificada por la ley 1152 de 2019, la ley del SUS. ¿Qué es lo que establece? La atención integral y la protección financiera en salud a la población que no se encuentre bajo la seguridad social a corto plazo. Habla de manera general, ya no es específico para personas adultas mayores, pero pues comprende a la población adulta mayor. Y algo importante que debemos saber es que esta ley protege a extranjeros adultos mayores. Acá nos dice, ¿no? Que las personas extranjeras que sean mujeres embarazadas desde el inicio de la gestación hasta los 6 meses posterior al parto, o mujeres respecto a la atención de salud sexual y reproductiva, o a niñas y niños menores de 5 años de edad, o mujeres y hombres a partir de los 60 años, o personas con discapacidad que se encuentren calificadas, pues no tienen límite, aún sean extranjeros, pues deben recibir atención en salud. Asimismo, esta ley 475 incorpora la atención y contrato preferente en la prestación de servicios y trámites administrativos a personas adultas mayores, que es un hecho muy difícil de cumplir, ¿no? Y es una de las mayores demandas de las personas adultas mayores, de que no se da cumplimiento
a su derecho de atención con trato preferente. Desde una perspectiva muy personal, es complejo en el tema de salud, porque puede haber una persona adulta mayor que requiera atención con trato preferente por ser adulto mayor, pero alguien más joven que tenga una emergencia de salud. Entonces sí es complejo, ¿no? Y el personal de salud lo ve también así. De todas maneras, como lo hemos visto antes, y como lo han visto ayer ustedes, el trato preferente ya no es solamente la atención prioritaria, sino es esa atención con calidad y calidez, esa atención de respuesta oportuna en idioma originario. Entonces, también debemos darle este otro tipo de enfoque al trato preferente a las personas adultas mayores dentro del campo de la salud. Y para ello, las oficinas municipales pues pueden hacer gran incidencia con la capacitación. Y si seguimos hablando del tema de salud, pues está el complemento nutricional Carmelo como uno de los derechos establecidos dentro de las prestaciones de salud. Este complemento ha sido incorporado desde el año 2014 a la normativa, a la ley 475, y pues lo que establece es que debería ser garantizado al 100% de las personas adultas mayores, estén dentro de la seguridad social o no, o sean cubiertos por el SUS, ¿no? Y deberían recibir una bolsa de Carmelo de manera mensual, ¿no? Es decir, 12 veces al año por persona. Este Carmelo realmente ha tenido estaba siendo otorgado de manera óptima, pero la pandemia lo ha afectado muchísimo por dos causas. La primera, porque ustedes saben, en marzo hemos tenido ya el inicio de las cuarentenas, la declaración de emergencia sanitaria, y pues se ha establecido que los seguros de salud deberían priorizar sus recursos en atención en salud, medidas de bioseguridad y demás. ¿Esto qué ha ocasionado? Que muchos recursos que era previsto para la compra del Carmelo, tanto de las cajas nacionales de salud y de los municipios, pues se distribuya, se oriente a la dotación de material de bioseguridad y demás. Entonces no se hizo una adquisición correcta, no se compró el Carmelo. Y por otro lado, dificultó también la entrega del Carmelo, porque el Carmelo, como ustedes bien saben, figura casi como un medicamento. ¿Por qué? Porque el adulto mayor tiene que ir a consulta, ¿no ve? Y el médico le tiene que evaluar y el médico le entrega como una receta para que el adulto mayor de farmacia recoja el Carmelo. El Carmelo se otorga a través de las unidades de farmacia de todos los establecimientos de salud. Entonces, al ser una prestación, figura casi como un medicamento. Entonces, al haberse cerrado las puertas de los centros de salud, los adultos mayores ya no tenían la forma de hacerse ver y de recibir el Carmelo. Y en muchos casos, lamentablemente, los Carmelos se han vencido, ¿no? Las bolsas se han inflado, se ha vencido el Carmelo. Algunos centros despiadados han entregado Carmelos vencidos y se ha producido enfermedad y malestar en las personas adultas mayores. Y otro tema importante también relacionado a esto es que el Ministerio de Salud autorizó que el Carmelo sea elaborado tanto por empresas farmacéuticas como por empresas alimenticias. Pero ante una inspección a una empresa alimenticia se ha visto de que no tenía las condiciones necesarias para su elaboración y por tanto se ha cerrado nuevamente a que solamente lo elaboren las empresas farmacéuticas. Por tanto, han habido muchas complicaciones y pese a que luego el Ministerio de Salud y los sedes han determinado la entrega del Carmelo en 2, incluso 3 unidades y que puedan recoger familiares sin necesidad de la visita médica, pues su entrega ya se ha visto muy mermada, ¿no? Y esto es una de las reivindicaciones en las que debemos trabajar para que el Carmelo nuevamente se restituya su entrega
y se reporten grandes registros, tanto de adquisición del Carmelo como también de su dotación a las personas adultas mayores. Otro aspecto importante es, otro derecho importante, es la ley de la renta universal de vejez y gastos funerales, es la renta dignidad. Muchas veces nosotros sabemos, existe la renta dignidad, pero no sabemos cómo orientar a las personas adultas mayores. Para esto debemos partir de que su antecedente de la renta dignidad era el bono sol, que se ha creado el año 2002. Y pues hay que diferenciar, el bono sol era un bono, la renta dignidad no es un bono, es una renta como parte del sistema integral de pensiones dentro del régimen no contributivo. El bono sol se otorgaba como un beneficio anual, una vez al año, de manera vitalicia, a todas las personas mayores de 60 años, no era desde los 60, y se entregaba a quienes hubieran cumplido 21 años al 31 de diciembre del 95. ¿Esto por qué? Porque fue la época de la capitalización y pues formaba sus recursos, venían a ser parte del Fondo de Capitalización Colectiva. Y este monto equivalía a 1.800 bolivianos, que como les digo, era pagado una vez al año. ¿Cuál es la diferencia con la renta dignidad? La renta dignidad es parte del sistema de la seguridad social. Se otorga al 100% de las personas adultas mayores a partir de los 60 años. ¿No? A veces nos preguntan, nos dicen desde qué edad me corresponde. Es desde los 60 años y equivale a 350 bolivianos para quienes no son jubilados, y a los jubilados se le da 300 bolivianos. En la diapositiva está mal. Es 300 bolivianos y pues inicialmente se empezó pagando 200 bolivianos a los no jubilados y 150 a los jubilados, y este monto ha ido ascendiendo de 50 en 50 bolivianos y es necesario que se siga incrementando porque su revisión se hace cada 3 años. En este punto yo quiero darles a conocer una cifra que no sé si ustedes conocen, que del 100% de los adultos mayores en Bolivia, solamente el 15 o el 18%, esta cantidad oscila de manera variable cada mes, son jubilados. ¿Eso qué quiere decir? Que el resto de adultos mayores, más del 80%, no son jubilados y por tanto su único ingreso es la renta dignidad. Y por tanto, ellos están constantemente involucrados en la actividad laboral. Muchas veces pensamos que por ser adultos mayores ellos no trabajan, pero si ellos no trabajan, ¿de qué viven? Entonces ellos constantemente realizan actividades laborales. Otro de los beneficios que establece esta ley es el tema de los gastos funerales, que se entrega al fallecimiento de una persona adulta mayor y equivale a 1.800 bolivianos, lo cual permite poder cubrir gastos mínimos de CPL. Ahora, también es importante que como oficina municipal nosotros conozcamos que la renta dignidad se puede suspender y su suspensión es de manera definitiva y vitalicia. ¿En qué casos? Cuando se ha cobrado más de una vez la renta dignidad por un mismo periodo, o sea, en el mismo mes se ha cobrado 2 veces, cuando se ha cobrado antes de cumplir los 60 años y cuando se ha cobrado sin cumplir los requisitos. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo pueden cobrar si hay requisitos? Esto lamentablemente se da cuando se utilizan, se falsifican documentos de identidad. Cada vez se están estableciendo más mecanismos para que se proteja la identidad del adulto mayor con la huella digital, con el reconocimiento facial, pero pese a ello, y sobre todo, más antes, se daban casos de adultos mayores que acudían hasta con 10 cédulas de identidades diferentes.
En este caso, lo que corresponde por ley es que les cortan definitivamente la renta dignidad y les inician un proceso para que paguen por el monto cobrado indebidamente. Lamentablemente, aunque ustedes no crean, hay adultos mayores que inciden en estas infracciones sin saberlo. Son manipulados por familiares o por abogados, malos abogados, que les hacen cobrar con distintos carnets, engañándoles. Y estas personas pues son descubiertas y se les suspende la renta y se ven perjudicadas de por vida. Es algo muy lamentable. En este cuadro no he podido conseguir información actualizada, no he podido actualizar el cuadro, porque además yo lo que quiero comentarles, estoy utilizando parte de material que utilizo también en docencia, ¿no? Y no he podido actualizar este cuadro, pero nos muestra del pago de la renta dignidad por departamento, esto es a marzo del 2020, y por género. Y bueno, no cambia mucho las cifras actuales, pero vean, ¿no? De que el Departamento de La Paz es el que tiene más alto cobro de la renta dignidad. Esto se debe a que hay más personas adultas mayores. Como les he dicho, es 1/3 de la población de Bolivia que está en La Paz. En el tema de género, afortunadamente son más mujeres que acceden al cobro. Yo les digo afortunadamente porque en Bolivia hay más mujeres adultas mayores que varones. Entonces sería totalmente vulneratorio que acudan más varones que mujeres, ¿no? Entonces van en relación a la población adulta mayor. Por otro lado, tenemos acá la información que yo les decía, ¿no? En el cuadrito de abajo, el tipo de beneficiario, si es por rentista o no rentista, es decir, jubilados y no jubilados. Y en este cuadro, por ejemplo, vemos de que jubilados son el 15% y el 84% son personas adultas mayores no jubiladas. Esto es un dato sumamente alarmante y que nos debe hacer ver y dar cuenta realmente de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran las personas adultas mayores. Por otro lado, la ley 369, bueno, en realidad la ley 562, que es la ley del aguinaldo a la renta universal de vejez, establece un monto adicional de 350 bolivianos para los no jubilados y 300 para los jubilados como parte de un aguinaldo, ¿no? Entonces, las personas adultas mayores de la renta de dignidad reciben 13 pagos al año, ¿no? Llegan a un total de 3.900 bolivianos. Otra normativa, yo no le he querido mencionar esta en correlativo para que hablemos así en orden, ¿no? Salud, jubilación, es el Decreto Supremo 0264, que sigue en vigencia, que es de 26 de agosto del 2009. Y este decreto es muy bonito porque fue el que estableció por primera vez el 26 de agosto como el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores en Bolivia. No, nosotros tal vez pensemos que la ley 369 ha establecido, no, la ley 369 lo ha elevado en rango de ley, pero es este decreto el que establece que cada 26 de agosto se conmemore el Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores. Y pues dice que tanto el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud y Deportes deben incorporar en su planificación anual la implementación de programas específicos de apoyo, desarrollo y protección a la persona adulta mayor, y que a la cabeza del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional pues se promueva el reconocimiento a las personas adultas mayores que hayan sido distinguidos en su región, ¿no? Entonces, efectivamente el ministerio saca comunicados y todas las entidades deberíamos realizar reconocimientos a las personas adultas mayores. Para ello eso es muy importante y eso es hasta un mandato internacional de establecer reconocimientos a los logros de las personas adultas mayores. Por otro lado, este decreto supremo establece una tarifa especial de descuento al 40%
en tarifas de empresas estatales de transporte aéreo de pasajeros para personas mayores de 60 años. Y lo bueno, yo les comento, o sea, esto habla para empresas estatales. ¿Cuáles son estatales? El BOA y el TAM, ¿no? Pero lo bueno es que otras empresas, otras aerolíneas también aplican este descuento, pese a que la normativa no lo establece, lo aplican incluso con este eslogan de oferta y demanda, ¿no? Y pues Amazonas, Ecojet han establecido también el descuento de 40% para las personas adultas mayores. Algo relacionado al tema de pensiones es la ley de pensiones 065, que también todos debemos conocer, y pues esta ley tiene un enfoque de envejecimiento. ¿Por qué? Porque es algo que nosotros estamos preparando para nuestra vejez, ¿no? Es por eso que cuando hablamos de pensiones, nosotros no solamente tenemos que pensar en los adultos mayores, tenemos que pensar en nosotros como adultos mayores. Y pues esta ley, yo les digo a los que estamos ahorita entre 30, que tenemos 30, 40 años o quienes tienen menos, esta ley probablemente no nos va a beneficiar a nosotros, ¿no? Porque el tema de pensiones varía de acuerdo a índices económicos y proyecciones de edad, y es probable de que esta ley en 15 años sea modificada y que nosotros estemos amparados en otra normativa. Esta ley, lo que debemos conocer y para explicar igual a los adultos mayores, es que reduce la edad de jubilación. Antes era 65 años, pues lo baja a 58 años de edad, más coherente con la proyección de vida en Bolivia, que actualmente oscila en los 73 años. Por otro lado, permite que las mujeres, las aseguradas mujeres, puedan reducir su edad de jubilación o incrementar sus aportes por cada hijo nacido vivo hasta un máximo de 3 años. También establece el principio de solidaridad, ¿no? Que estableciendo la pensión solidaria de vejez para aquellos que han aportado un poco menos, pero que estén dentro de un rango, puedan acceder a una pensión mínima de 640 bolivianos. Y establece también que los trabajadores independientes puedan asegurarse, porque ustedes dirán, ¿por qué tan pocos jubilados hay en Bolivia? ¿No? ¿Acaso los adultos mayores no han trabajado? Los adultos mayores han trabajado mucho, han trabajado en sus tierras, en sus comunidades, han trabajado de obreros, han trabajado muchísimo, ¿no? Y lamentablemente son tan pocos jubilados porque el sistema de jubilación era sumamente cerrado solamente para los que eran dependientes de empresas, de instituciones, y los que han trabajado de manera particular no podían aportar. Entonces ahora es importante que los trabajadores independientes también puedan asegurarse y hacer un aporte mínimo, y de esta manera vayamos engrosando la cantidad de jubilados en el país. Respecto a la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores, esta convención ha sido ratificada por el Estado Plurinacional de Bolivia el año 2016 mediante la Ley 872, y para esto yo quiero prever un videíto para la siguiente semana para que sea totalmente explicativo y ustedes tengan un conocimiento pleno. Algo importante también que es necesario conocer dentro de la normativa nacional es la resolución ministerial 30-2020 del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, que se emitió el 20 de marzo para regular acciones de prevención y atención a personas adultas mayores en relación a la pandemia, al COVID-19, señalando que su aplicación y cumplimiento debería ser obligatorio para las entidades territoriales autónomas, establecimientos de salud, centros de acogida, como ser asilos, residencias geriátricos públicos o privados, disponiendo que debían tomarse acciones para restringir el ingreso de personas adultas mayores a los centros de larga estadía, para evitar contagios, y que el Ministerio de Justicia debería establecer acciones de prevención, protección, apoyo y resguardo a la población adulta mayor. Aparte de esta normativa específica en beneficio de las personas adultas mayores,
Hay otras normas que contemplan, que son relacionadas a otros ámbitos, pero contemplan derechos para las personas adultas mayores. Y en este caso está la ley 2616 del registro civil, ¿no? Esta ley es del año 2013 y pues es muy importante. Yo quiero hacer un preámbulo a esta ley con un tema que para ustedes debe ser extremadamente familiar. Que las personas adultas mayores ocurre que extravían su cédula de identidad y al momento de obtener otra están observadas, tanto en el CEGIP como en el CERESI. Y pues resulta que cuando quieren hacer cualquier tipo de trámite se dan cuenta de que habían tenido más de 2 cédulas, más de 3 partidas de nacimiento o que aparecen nuevas partidas de matrimonio. ¿Esto a qué se debe? Y para las personas adultas mayores es muy complejo, es realmente un problema para ellos. Antes del año 1945, no había el registro civil. Entonces, las personas adultas mayores recibían su certificado de identidad por medio de las iglesias. Y luego, con estos certificados recién hacían, ¿no?, sus trámites. Cuando ya hubo el registro civil, los registraban. Y todo era pulso, todo era en libros, todo era registro manual, ¿no? Pero cuando ya han llegado a la época informática, todos estos documentos han sido escaneados además emparejados, ¿no?, respecto a cada persona. Entonces aquí se ha identificado, por un lado, extravío de documentos antiguos, iglesias, muchas iglesias han quemado documentos, no hay documentos, ¿no?, la primera identidad del adulto mayor. Y por otro lado, está el hecho de que han aparecido documentos desconocidos por los adultos mayores, ¿no? Entonces, en todos los casos tenían que iniciarse procesos judiciales para poder rectificar. Entonces, esta ley se refiere a la rectificación y correcciones. ¿En qué casos? De errores de letras de nombres y apellidos, rectificación y complementación de datos asentados en partidas de nacimiento, matrimonio y defunción. Así también cambios o adición de nombre o apellido, rectificación de sexo, ¿no?, mediante trámites administrativos ante las direcciones departamentales de registro civil. Esto es importante conocerlos porque a veces los adultos mayores dicen, ay, no, es un juicio, ya no quieren, y sin tener su cédula de identidad, no pueden ejercer ningún derecho. Es importante también conocer que existen campañas, brigadas para poder hacer estas rectificaciones. No necesariamente se hacen en las oficinas. Y se hacen campañas, ¿saben dónde? También en centros penitenciarios. Recientemente hemos tenido un reporte de que hay muchos adultos mayores en centros penitenciarios que no acceden a sus derechos por carecer de cédulas de identidad. Imagínense, ni siquiera sus procesos pueden seguir por la carencia de este documento. Entonces, realmente se requiere que las oficinas municipales puedan articular con el CERES y con el CEGIP estas brigadas, estas campañas para poder hacer estos saneamientos. El CERES siempre nos dice, ¿qué necesitamos? Necesitamos que una solicitud del municipio y que nos garantice un ambiente con conexión a internet, energía eléctrica para poder hacer estos saneamientos. Por otro lado está la Ley General de Transporte, ¿no?, que es una ley que habla sobre el trato preferente a las personas adultas mayores y la prioridad que deben tener ellos, no solamente ellos, sino también sus acompañantes. También es muy importante que conozcamos la Ley 073 de deslinde jurisdiccional, sobre todo quienes trabajamos en el área rural, ¿no?, donde esta ley establece que las personas adultas mayores tienen el derecho al acceso a las tierras,
¿no? Y que las autoridades de la jurisdicción indígena originario campesina no pueden sancionar con pérdidas de tierra o expulsión a las personas adultas mayores o las personas con discapacidad a causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos o aportes, trabajos comunitarios. Por otro lado, la ley del CEGIP, la ley 145, establece la dotación de la cédula de identidad de manera indefinida a partir de los 58 años. Yo quisiera que podamos proceder a una ronda de preguntas y respuestas. Yo en este momento me encuentro un poco agripada, ¿no? Entonces no he querido hacer una presentación muy extensa porque sí tengo un problema en la garganta, ¿no? Y prefiero que podamos también dar lugar a esto de preguntas, de consultas. Estoy viendo Arminda está levantando la mano, entonces por favor le pediría tome la palabra. Lorena, perdón, yo voy a colaborarte con esto de las participaciones. Lo que vamos a solicitar a las y los participantes es que tengan la mano levantada para ir dándoles la palabra. Perfecto, gracias. Adelante, Arminda. Muy buenos días, licenciada. Gracias por compartirnos sus conocimientos. La verdad, una exposición muy enriquecedora. Quería más que todo compartir una experiencia que tuve en el trabajo que realicé en comunidades de adulto mayor. En la comunidad donde trabajaba, que era una comunidad muy alejada, un municipio alejado, que es el municipio de Tacachi. Yo vi que la mayoría de la población son adultos mayores, ¿no? Y uno de los principales problemas que acaecían para entonces es el tema de adultos mayores, los cuales venían a la oficina a quejarse porque los dirigentes de la comunidad querían cobrarles multa. Multa por el tema de la no asistencia a las reuniones, que en municipios son bastante altas las multas, que son 100 bolivianos por no asistir a las reuniones. Y ese adulto mayor apenas si se movilizaba, ¿no? Apenas si podría avanzar, avanzaba con dificultad. Y en la indagación que hacíamos de su historia personal del adulto mayor, en qué situación si tenía hijos, había adultos mayores que no tenían hijos, otros adultos mayores que sí efectivamente tenían hijos, pero ya eran profesionales y cada quien ya hizo su vida y poco y nada se venían a verificar al adulto mayor, cómo estaba. Y claro, no se escucha bien. Perdón. Y el sufrimiento, ahora sí se me escucha. Ya. Sí, Arminda, está mucho mejor. Ya, van a disculpar, me voy a acercar un poquito más. Y había adultos mayores que, bueno, pues la ausencia de los hijos, etcétera, eso les dificultaba. Entonces, era uno de los sufrimientos más grandes que tienen los adultos mayores, de las visitas de los hijos, que no se hacen, que no vienen a visitarlos, que no vienen a verlos, y que también el dolor de ellos de decir de que yo les he hecho estudiar, ahora son profesionales, algunos eran arquitectos, médicos, o sea, con buenas profesiones, ganaban buenos sueldos, pero lamentablemente no venían a verlos, ¿no? Y es en esto que algunos, como les decía, adultos mayores que no tenían familias, nosotros lo que íbamos a hacer es ver la manera, uno, de contactarnos con los hijos, dos, de sensibilizar a las autoridades para que no se les cobre el tema de las multas, de las reuniones a las que asistían, y que se les dé prioridad porque ya hay una normativa, ¿no?, que les respalda. Sin embargo, ya revisando los reglamentos de los dirigentes, lamentablemente pudimos establecer de que no estaba adecuada en el tema del trato preferencial. Y no había, no había esa sensibilización de ponerse, o esa empatía de ponerse en el lugar del adulto mayor. Los dirigentes son muy cerrados. Buscamos trabajar, incluso fuimos días extras para poder socializar en las reuniones que hacían cada primer domingo de cada mes, y a socializar de que los adultos mayores no se les tiene que cobrar multa, se les tiene que dar prioridad, un trato preferencial, pero ellos no accedían. Entonces tuvimos mucha dificultad al respecto, si bien es cierto hay una normativa, hay reglamentos,
que respaldas a los adultos mayores, pero lamentablemente los dirigentes de las comunidades son muy, muy cerrados. Y esta es una de las principales dificultades que tal vez también mis colegas pueden ser que suceda lo mismo con ellos, ¿no? Que no quieren, dice, tienen que pagar, tienen que cancelar, o de lo contrario, tienen que asistir a las reuniones, ¿no? E incluso los mismos dirigentes, yo vi que cuando estaba haciendo esta socialización, esta sensibilización a las autoridades, se fueron a quejar al alcalde para decir que cómo es posible, que ella se intromete en el trabajo que nosotros estamos realizando, ella no debería venir y aquí decirnos lo que nosotros tenemos que hacer, etcétera, ¿no? Entonces, es muy difícil, ¿no? Claro, no es imposible, se puede lograr resultados, pero tropezamos con esas dificultades, ¿no? Yo quería compartir esa experiencia, licenciada. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente es una realidad, ¿no? El tema y la complejidad de poder concientizar a los dirigentes de las comunidades agrarias. Y hay un problema más, que ellos se renuevan cada año, o sea, rotan anualmente. Entonces, muchas veces se hace una incidencia, ¿no? Abismal para que puedan concientizarse, y cuando logramos ya un poco de conciencia, pues cambian y son otras personas las que asumen, ¿no? Y también hay otros problemas relacionados con los mismos alcaldes, ¿no? Que a veces un exalcalde se vuelve autoridad agraria o un exagrario se vuelve alcalde, y ahí vemos también dificultad en el cumplimiento de derechos de las personas adultas mayores, o incluso a veces hasta grados de parentesco, ¿no? Que nos dicen, no, es que él es primo del alcalde, el alcalde no me va a ayudar porque es su pariente, ¿no? Es su hermano, el dirigente agrario. En estos casos debemos partir mucho del tema de la capacitación, la concientización, porque en realidad no existe una normativa así totalmente focalizada para estos sindicatos. Y hemos visto la ley 073, ¿no? Pero pese a ello, se les sigue haciendo cobros, se les sigue haciendo participar en actividades, se les sigue queriendo sancionar con la pérdida de tierras, y por tanto, eso también les genera mayor vulnerabilidad a los adultos mayores. El tema de la concientización, aunque no creamos, en trabajos de derechos humanos hace mucha incidencia, pero en el tema de adultos mayores hace una incidencia adicional cuando nosotros enfocamos que nosotros también vamos a ser adultos mayores. En mi experiencia de trabajo de todos estos años, realmente cuando uno ve que va a ser adulto mayor, pues es un cambio radical frente a la actitud que van a tener con otras personas, con las personas adultas mayores. Por favor, licenciada. Tenemos a Jorge y posteriormente a Rosalía. Jorge, tu micrófono, por favor. Sí, muy buenos días, ¿no? Primeramente, si bien la pirámide kelseliana establece el tema de la jerarquía de las normativas, las leyes departamentales tienen igualmente una relevancia. Al principio se estaba hablando del tema de que a veces en los municipios amerita la creación de una ley municipal, ¿no? Y que un usuario o un abogado o no sé quién habría venido a su institución indicándole por qué la creación de una ley municipal, ¿no? Tomando en cuenta que ya existe una ley departamental. Nosotros, bueno, en mi función de abogado, he trabajado en varios ámbitos, ¿no? Tanto como asesor legal, asesor del ejecutivo. Tengo experiencia en lo que es el ejecutivo, en el consejo. Conozco más o menos la normativa, conozco los procedimientos, sus atribuciones tanto del ejecutivo como del consejo, ¿no? En en el transcurso de mi trabajo, yo he creado varias leyes municipales, ¿no? Las mismas que han sido promulgadas.
Pero lamentablemente trabajar en un municipio implica pues que tú sacas una, o bueno, propones una normativa, la misma es socializada, la misma ya es publicada, el cumplimiento de la normativa no se va a dar. Si la ley departamental no se cumple, una ley municipal es peor que se cumpla. Yo en mis gestiones he creado varias normativas, las mismas que han sido promulgadas, pero las mismas que no han sido ni tomadas en cuenta por el Ejecutivo ni por ni por el Consejo, dada que yo mismo, bueno, ellos mismos lo han revisado, ellos mismos lo han analizado, ellos mismos son los que lo han promulgado, pero no han dado cumplimiento. Y a veces es complicado hacerles entender esa situación si al Ejecutivo y al Consejo no estás pudiendo hacer entender a la población menos, ¿no? De igual manera, yo en mi municipio hemos creado el tema para adultos mayores, el descuento, ¿no? En las tarifas de los autos. De igual manera, se quedó solamente para las que son del municipio nomás, el descuento. Pero de igual se los cobraba también, que al final de cuentas hizo reclamos, nuevamente se tenía que socializar, porque como usted mismo dice, se andan cambiando las mismas autoridades y con los que has socializado, pues ya no están trabajando autoridades y tienes que volverlos a socializar a los otros y volverles a hacer entender, ya se ha quedado. Se ha determinado esto y a veces es un poco moroso, dificultoso que ellos te comprendan y te vuelvan a entender nuevamente. ¿Ya? Por eso yo estaba indicando de que sí debiera crearse las normativas tanto municipales como departamentales, pero más es el respaldo de las departamentales para la creación municipal, porque mayormente a veces yo siempre hacía entender, pero aquí está la normativa, la ley, esta ley es la que ustedes tienen que obedecer. En base a esta ley se ha hecho esta ley municipal, por lo cual esto tiene que darse cumplimiento, caso contrario, esto tiene una sanción, ¿no? Pero es medio complicado, como le dije, a veces trabajar en municipio y hacerles entender a las mismas personas que es de cumplimiento obligatorio. Una vez ya publicado, ellos tienen que cumplir tanto el Ejecutivo como el Consejo. Es bien complicada esa situación. Bueno, solamente eso quería hablar. Muchas gracias. Efectivamente, como usted dice, no es un tema sencillo y hemos visto esos casos, ¿no? Bastante. Algo que nos puede ayudar mucho es el aliarnos con las organizaciones de personas adultas mayores, que a diferencia tal vez de otros grupos poblacionales, andan dispersos, no se organizan. Los adultos mayores tienden a organizarse y ellos tienen la potestad de hacer el control social. Eso, por ejemplo, está pasando ahora en el municipio de Zapaqui. Los adultos mayores han hecho tanta incidencia en que han sacado la ley municipal y ahora ellos mismos están trayéndolos a La Paz, a su consejo municipal, para que puedan articular un trabajo de su decreto reglamentario, ¿no? Entonces, ellos también hacen incidencia. Cuando uno solito con su oficina busca, es a veces difícil. Para esto es bien necesario articular también con las organizaciones de adultos mayores y tratar de esa manera de conseguir algunos resultados. Por favor, la siguiente. Gracias, doctora. Rosalía, posteriormente está Aide y Rosario. En ese orden, por favor, les vamos a pedir que activen sus micrófonos. Muy buenos días, doctora. Buenos días, licenciada Fanny. Buenos días a la licenciada Rosario, a los colegas. Yo tengo una duda, pero antes quisiera compartir el caso. Hace un tiempo atrás vino un adulto mayor indicando que evidentemente igual yo trabajo en municipio y el municipio está alejado por un viaje de más de 5 horas en bus de lo que es la parte central. Y aquí estamos constituidos más por comunidades, ¿no? Está descentralizado, o sea, y están alejadas las comunidades.
y no hay un transporte diario para que de las comunidades los adultos mayores vengan a nuestras oficinas que están en la parte central. No, de hecho, no hay movilidades, ellos no sé ni cómo le hacen para llegar. Un caso de esos, muy lejos, llegó y contó que cuando él todavía no era adulto mayor, aquellos años por estos lados se han ocupado tierras, ¿no? Se han agarrado lotes para formar la parte central de la comunidad, digamos, ¿no? Que está siempre por la carretera. Y evidentemente en ese momento estas tierras son tierras comunitarias, ¿no? Cedidas por la comunidad, es como tierras prestadas y son vitalicias. Él en su momento no analizó las consecuencias, ¿no? Porque al ser tierras comunitarias prestadas no se puede heredar, no se puede vender, no se puede hipotecar, no, ¿verdad? Y la tierra la tienes que trabajar, si no lo trabajas, la comunidad te lo quita, literalmente. Y ahora ya es una persona adulta mayor, vino a expresar que en reuniones, evidentemente hay nuevas autoridades electas que asumieron el directorio, expresar que en una reunión pública le dijeron que a él le iban a quitar su lote, ¿no? Una vez que él fallezca. Y él vino a consultar, yo quisiera que no me quiten mi lotecito, dice, ¿no? Quisiera que se lo den a mi nietito a mi nieto que me está cuidando, que él se hace cargo de mi cuidado, ¿no? Y actualmente dice que ya empezaron, si su lote era 1000 metros, ahora ya empezaron a invadir, ya le quitaron, ya le restaron, ahora son como 500 metros nomás ya su lote. Y se quejaba, ¿no? Yo tengo ahí plantitas, todo eso yo he puesto, yo lo he sembrado cuando era más joven. Yo quisiera que ese terreno se quede para mi nieto, para el que me está cuidando, porque si no, ¿quién me va a cuidar? Y revisando la normativa interna de la comunidad, sí, pues son tierras prestadas. Nosotros queriendo intervenir desde el área legal, buscando la manera de intervenir, el mismo adulto mayor después viene a decir, no, por favor, le expliqué la ruta, cuál es la ruta, ¿no? Que le tiene que enviar citación a estos dirigentes que le expresaron eso en público. Y él nuevamente volvió diciendo, no le diga nada, por favor, se la van a agarrar conmigo y puede ser peor, me van a hacer más problemas, yo no quiero, yo solo he venido a consultar, quiero retirar todo lo que he comentado. Y quedé con eso, con esa preocupación que será ahora de ese adulto mayor, que no nos dejó intervenir en su caso, porque aparentemente los dirigentes se enteraron que él vino a Defensoría y no sé pues en qué acuerdos internos habrán quedado, que él vino a rogar, a llorar de que no vayamos, que no nos comuniquemos con nadie, que no intervengamos. Entonces, al respecto es mi duda, ¿qué podemos hacer en ese tipo de casos? Dado que existe una normativa interna en la comunidad que sí, y un acta firmado donde él está aceptando. Me dicen, yo por otro lado ya me enteré, en el que él está aceptando, sí, que la tierra se está en calidad de préstamo y que es vitalicio y el señor está, pues ya es de avanzada edad. Entonces, ¿qué tipo de actos podríamos realizar desde el área legal, por favor? Muchas gracias. Qué interesante y qué triste, ¿no? Porque parece hay un tipo de presión ya al adulto mayor, ¿no? Por eso él se ha atemorizado. Muchas veces en este tipo de casos es necesario hacer intervenir al INRA, porque ellos tienen sus áreas de conciliación y demás, que el INRA de cierta manera ayuda, ¿no? a vislumbrar este tipo de documentos comunitarios respecto a la tenencia de la tierra, ¿no? Entonces, siempre es bueno ese criterio, pero ahora lo que ustedes podrían hacer como municipio es levantar una valoración multidisciplinaria del adulto mayor, ¿no? Si no cuentan con las oficinas, en las oficinas con el personal, tal vez incluso acudir al centro de salud, hasta instancias del CEDES para buscar sobre todo el apoyo psicológico y ver, de levantar una valoración y ver realmente la afectación que está recibiendo el adulto mayor
Y ahí evaluar con esta valoración multidisciplinaria si corresponde iniciar algún proceso ya por la vía penal a estos dirigentes, porque puede estar sufriendo algún tipo de maltrato, presión psicológica, y esto no está bajo la justicia indígena originaria. O sea, eso sí o sí es por la vía penal ordinaria, ¿no? Pero se necesita hacer una valoración respecto a la situación del adulto mayor, porque obviamente él por temor, pues va a decir, no, yo ya prefiero que las cosas se queden así, porque no sabemos qué tipo de intimidación estará recibiendo, pero qué tal estarán pasando sus días actualmente, ¿no? Porque una cosa es el deseo de querer dejar al nietito el terreno, pero otro es ya sentirse amenazado, sentirse intimidado respecto a la toma de sus decisiones. Las personas adultas mayores tienen que tener la libertad de tomar sus decisiones sin ningún tipo de presión, ¿no? Y si existe una presión de por medio, más que todo unas amenazas, qué sé yo, que bueno, eso ya es fruto de nuestra imaginación, de nuestras suposiciones, porque no conocemos a ciencia cierta lo que está pasando, pues ya puede constituirse en violencia psicológica al adulto mayor. Por favor, la siguiente. Buenos días, licenciada. Buenos días a todos, compañeros. Bueno, yo tengo una pregunta y tal vez una sugerencia. Estábamos hablando desde allá lo que es el protocolo de atención en salud mental y para ellos deberían que han hecho un consenso con los alcaldes y con las organizaciones de adultos mayores. Sin embargo, como ha escuchado tal vez a referencia de los compañeros, el primer aliado tendría que ser los alcaldes y muchas veces los alcaldes no toman conciencia de la prioridad que significa trabajar con adultos mayores. Entonces, desde las instancias superiores, supongo que hay que trabajar un poco más para que realmente los alcaldes den prioridad a estas unidades, porque nosotros en nuestra insistencia podemos dar a conocer las necesidades, pero el alcalde sería, como usted dice, un aliado, tanto para las entidades superiores como para las organizaciones de base. Si el alcalde va a decir, tendría que tomarse en cuenta las necesidades de adulto mayor y ustedes como dirigentes dar prioridad, yo sé que le escucharían más al alcalde que a nosotros como técnicos de la unidad. Pero sin embargo, si el alcalde no va a tomar conciencia y no va a trabajar en esa área, poco o nada nos va a dejar ahí aislados, ¿verdad? Uno es una de las sugerencias que tal vez como instancias superiores realizar más actividades en relación a esa área. Lo siguiente, licenciada, tengo una duda en relación a lo que es la ley 145, identificación personal. ¿Cuál es el procedimiento específico? Quizás no he entendido bien yo. Cuando un adulto mayor no tiene identificación, cuando es un recién nacido, claro, nos piden ciertos requisitos, ¿no? Cuando no se tiene el certificado de nacido vivo. Pero cuando un adulto mayor, hemos tenido esa dificultad el año pasado, un adulto mayor de 63 años que decía tener él, no había ningún documento que certifique que él tenía esa edad. No le hemos podido ayudar con el cobro de su bono, no le hemos podido ayudar ni con el SUS, porque nos piden la identificación incluso para el SUS. Entonces, realmente nos hemos quedado muy limitados. El abogado, el responsable, ha intentado obtener los requisitos, pero ha sido muy complicado porque aparte el señor tenía esquizofrenia, vivía en una situación de abandono. Entonces, ¿qué se puede hacer en esa instancia si tenemos una ley que refiere que debería de darse prioridad en identificación o que debería de tener su identificación? Esa es mi pregunta, doctora. Muchas gracias. Respecto a lo primero, es una reflexión muy importante porque eso no lo vivimos solamente a nivel municipal, sino a nivel nacional. Yo les comento, el área de personas adultas mayores del Ministerio de Justicia está compuesto por 3 personas y está con 3 personas desde el momento de su creación, el año 2009. Todas las unidades han crecido, todas, menos el área de adultos mayores. Entonces, realmente hace falta de una conciencia de necesidad de prever los derechos de las personas adultas mayores. Eso es algo bien lamentable
¿no? Pero es un trabajo, es un desafío que debemos hacer. Entonces, totalmente coincido con usted. A través de nuestras asociaciones municipales y visitas territoriales, necesitamos hacer mayor insistencia con nuestros alcaldes y de que ellos mismos asuman los derechos de las personas adultas mayores como sus propios derechos, porque es así. Si ahorita nosotros no trabajamos por los derechos de los adultos mayores, cuando seamos adultos mayores, pues no vamos a tener mucho para quejarnos, ¿no? Entonces, sí hace mucha falta ese tipo de incidencia. Respecto al otro tema, esas situaciones son las más terribles, ¿no? De adultos mayores que aparece, o sea, que encima de que tienen algún tipo de problema mental, cognitivo, que no cuenten con el certificado. La que ha actuado mal también es la institución rectora en temas de identificación, que en este caso vendría a ser CEGIP o CERESI también, porque el procedimiento parte de que el adulto mayor ya extravía la cédula o indica no haber tenido nunca la cédula. En el CEGIP se tiene que buscar todos los antecedentes relacionados a esa persona. Cuando ahí dependiendo de los documentos que se encuentren o que no se encuentren, el CEGIP nos tiene que dar el lineamiento para ver si es un trámite solamente en el CEGIP o si es un trámite que tiene que hacerse a partir del CERESI. Cuando pasamos a la instancia del CERESI para obtener certificados, el CERESI muchas veces se atiene a sus reglamentos y eso es un trabajo que no nos permiten hacerlo. Eso es algo con lo que hemos batallado años, de modificar sus reglamentos, porque tienen reglamentos que realmente van contra cualquier tipo de coherencia y necesidad de la persona adulta mayor. Por ejemplo, había un caso muy similar de un adulto mayor, pero no van a creer, tenía 95 años. Y la intención era, obviamente, ¿no?, sacar su documento. Y lo que el CERESI pedía era que el adulto mayor presente una persona que haya sido mayor de edad a su nacimiento, un testigo que haya sido mayor de edad a su nacimiento. O sea, ¿cómo se iba a encontrar una persona con 17 años más de edad o 18 años más de edad de lo que él tenía 95 años? ¿Cuántos años debería tener? 113 años. Y el personal del CERESI decía, es que ese es nuestro requisito. Entonces, ha tenido que haber una intervención municipal, que es nacional, muy fuerte para que permitan otro tipo de requisitos, ¿no? Y más que todo con el tema de matrimonio del adulto mayor y los hijos, se ha logrado obtener su certificado. Entonces, sí, yo lamentablemente no podría dar una respuesta y decir, este es el camino, porque tanto el CERESI como el CEGIP tienen sus propios reglamentos y efectivamente es un problema con estos requisitos inalcanzables, hasta incongruentes para personas adultas mayores, y muchas veces, principalmente ahora el CERESI, presenta mucha resistencia a la revisión de su normativa o al cambio de su normativa, ¿no? Yo lo que les pediría, o sea, les invito y les pido, es que ante estas situaciones que ya la instancia municipal se ha quedado sin más argumento, puedan acudir al Ministerio de Justicia para que hagamos una solicitud a nivel nacional, porque ustedes, por ejemplo, estando en Cochabamba, tienen contacto con el CERESI departamental, pero si lo hacen a través del Ministerio de Justicia, podemos llegar al CERESI nacional para que emita resoluciones normativas que ayuden en estos casos tan particulares de personas adultas mayores. Yo en ese momento, en el chat, voy a poner mi número celular, ¿no? Y voy a poner el correo electrónico institucional para que puedan ustedes también puedan tener cualquier tipo de contacto, consulta, y podamos ayudar a estos casos particulares. Pueden dirigir también una carta de derivación de caso o de coordinación al ministro de Justicia
les estoy anotando el nombre para que ustedes puedan redactar sus cartitas y de esta manera hacer un apoyo a nivel nacional. Pero realmente es grave y es indignante. No sé si he escrito bien un poco en la contraluz me deja. Ya les he pasado mi número de celular y el correo electrónico y el dato del ministro de Justicia para que ustedes hagan cualquier derivación que requiera ya una instancia superior. Porque sí, en el caso del acceso a la identidad, muchas veces les piden requisitos que son irrisorios, incongruentes con la edad que tienen las personas adultas mayores, pero desde una intermediación entre una oficina nacional con otra nacional, pues logramos, ¿no?, estas resoluciones específicas para que se les otorgue el dato se les otorgue el certificado a la persona adulta mayor. Muchas gracias. Voy a tomarlo en cuenta para realizar acciones. Muy amable. Por favor. Muchas Buen gracias, día. doctora. Rosario tiene ahora la palabra. Bueno, inicialmente agradecer a nombre de la Universidad Mayor de San Simón a la doctora Lorena por acompañarnos en estas charlas que realmente fortalecen demasiado para poder abordar a las poblaciones con mayor vulnerabilidad. Quisiera hacer un aporte respecto a las leyes y a las normas que a veces quedan estancadas y no sabemos por qué, quién tiene que ejecutar, en manos de quién están las normas, las leyes, y creo que aquí hay un vacío. Yo en la práctica misma de la intervención a estas poblaciones vulnerables encontré que existe un vacío. La ley como tal no viene con carácter obligatorio, pero la institución tiene que tener una reglamentación específica. Hay leyes nacionales, hay leyes municipales que se aprueban, pero queda en el vacío porque no hay nadie quien las ejecute. Entonces, institucionalmente, son los funcionarios que tienen que abordar con la reglamentación específica para que se norme. Esta reglamentación debe ser consensuado con la población, tanto de dirigentes como los usuarios de la ley. Entonces, creo que eso es menester, es necesario para que se vaya reglamentando. Las personas pasamos y lo que queda son las reglamentaciones, las leyes que van a ayudar a resguardar los derechos de las personas con vulnerabilidad. Este es un aporte, doctora, desde la coordinación de la Escuela de Posgrado. Gracias. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, si aún tienen consultas, que yo realmente les invito a hacerlo porque la doctora Godoy, hasta ahora, en humilde entender, es la persona que más luces nos ha dado para el trabajo con las personas adultas mayores. Resalto de sobremanera todo el aporte que nos está brindando, doctora, es súper valioso. Y creo que es de las raras veces en las que podemos compartir estos espacios de diálogo, ¿no?, con personas entendidas en la materia. Bueno, no sé si las y los diplomantes se han quedado con muchas interrogantes, tantas que no las están pudiendo ordenar, o es que ha quedado todo terriblemente claro, ¿no? Pero yo invitaría a que por favor, si todavía hay alguna sugerencia, consulta, puedan hacerla en este momento antes de que concluyamos con el tema de hoy. O bueno, con esta parte, doctora, yo tengo entendido también que por su salud, ¿no?, por lo menos el día de hoy vamos a quedar con esta parte de su intervención. Sí, licenciada, de todas maneras, lo que yo quisiera manifestar a través suyo, yo sé de que han conformado un grupo de WhatsApp. Vamos a tener hasta fin de año un par de capacitaciones. Entonces, más allá de la participación en el curso,
queremos que sean partícipes, ¿no? Y vamos a hacer llegar, yo le pido por medio suyo también, podamos hacer llegar las invitaciones a estas capacitaciones, lo vamos a hacer de manera coordinada para que puedan participar. Siempre necesitamos refrescarnos, ¿no? En el tema de normativa y demás. Entonces, yo creo que tenemos mucho trabajo por delante y ahora que ustedes han conformado un grupo articulado, pues cuenten también con nosotros para seguir hablando y trabajando por los derechos de las personas adultas mayores. Doctora, tenga ya por seguro que toda esta articulación la vamos a llevar adelante. Cuente también con mi persona, con la persona de la licenciada Rosario González por parte de la Universidad Mayor de San Simón, para que sí hagamos extensiva la invitación a todas estas actividades que ustedes estén proporcionando. Le agradezco muchísimo. Y perdón, tenía la mano levantada de Sorein. Por favor, si puedes activar tu micrófono. Gracias, Licen. Bueno, sí, ¿no? Más que todo hablando del tema del adulto mayor, que es un tema bastante importante y delicado prácticamente, y especialmente en la realidad de nuestros municipios, ¿no? Por ejemplo, nosotros, ¿no? Particularmente hemos atendido un caso en la cual un adulto mayor se sentía tal vez vulnerado en sus derechos, pero que en realidad simplemente hacía abuso de su condición de adulto mayor, ¿no? Por decirle que había sufrido violencia física, psicológica, etcétera, pero que en la realidad ninguno de los hechos ha ocurrido, ¿no? Entonces es un poquito, yo pienso que nos puede provocar tal vez diferentes problemas o cuestionantes tal vez a los que atienden este tipo de casos, ¿no? Ya sea porque si el adulto mayor no es atendido, acude a diferentes instancias y no, para tratar de hacer, quizás prevalecer ese derecho que estaba tal vez en error, ¿no? Y prácticamente, cito, no sé cómo podríamos tal vez mejorar en el tema de la atención, ¿no? Es una experiencia que le ha tocado particularmente vivir a nuestra responsable, pero no sé si está de más hacer o tal vez tomarlo como una consulta este tipo de situaciones. Gracias. Es muy interesante lo que usted manifiesta porque realmente quienes trabajamos con poblaciones y atendemos personas adultas mayores, nos vemos también vulnerables a esta situación, ¿no? Y es duro porque realmente nosotros queremos ayudar a la persona, pero vienen a veces incluso nosotros terminamos siendo agredidos, ¿no? O incomprendidos también, porque no comprenden cuáles son las funciones que realizamos y que no podemos ir más allá. Por un lado, el documento que les vamos a facilitar para la siguiente semana de este protocolo de unidades de atención habla sobre el abordaje a personas adultas mayores, tanto agresivas como cuando tenemos que dar respuestas negativas, ¿no? Pero hay algo que nosotros debemos también tener muy presente. Primero, que las personas adultas mayores tienen el deber de no valerse de su condición, ¿no? Entonces, ellos no solamente debemos verlos de manera asistencialista, sino también como personas que tienen obligaciones, ¿no? Y tienen principalmente la obligación de respetarnos a nosotros y respetar nuestras instituciones. Y por el otro lado, algo que ha funcionado en mi institución y que lamentablemente nos hemos visto en la necesidad es pues de informar a nuestras autoridades. Han habido casos que incluso hemos pedido restricción de ingresos a ciertos adultos mayores porque el nivel de agresión o el nivel de exigencia ya no iba acorde a la función que desempeñábamos, ¿no? Hay instituciones que se van al otro extremo, dicen como funcionarios deberíamos, como se dice, aguantar todo, y pues lamentablemente no se dan cuenta que nosotros también llevamos una carga emocional muy fuerte en la atención al público. Entonces es nuestro deber y nuestro derecho como trabajadores el poder emitir informes aclarando cuáles son las situaciones y en casos que correspondan solicitar este tipo de restricciones, ¿no?
todos tenemos derecho, pero también tenemos nuestras obligaciones y es importante considerarlo desde ese punto de vista, ¿no? A veces creemos de que tenemos que aguantarlo todo y no es así. Incluso en los gerontólogos que realizan atención diaria, cotidiana al adulto mayor y que son formados para eso, tienen una sección que se llama cuidados del cuidador. Entonces nosotros también debemos cuidarnos para siempre tener una atención adecuada a las personas que acuden a nuestros servicios. Y bueno, ya, sí, perdón, con esto yo ya me despido, como usted lo había dicho, ¿no? En realidad yo les comento, es la vacuna lo que me ha sentado mal, me ha generado como una sensación de resfrío, ¿no? Entonces, yo les agradezco mucho por la atención. Para la siguiente semana ya estamos previendo tanto la capacitación de este documento como también de la convención, que es muy importante que lo conozcan. Y un gusto siempre poder compartir con ustedes que día a día nos encontramos trabajando por nuestras poblaciones que queremos tanto, que nos comprometemos tanto, ¿no? Muchas gracias por la invitación y hasta pronto. Charito, adelante, por favor. Bueno, algo ha pasado con el micrófono de la licenciada Rosario. Reiterarle nuestro agradecimiento, doctora, por parte de la Universidad Mayor de San Simón, específicamente la Escuela de Posgrado, por parte de Comundo. Realmente ha sido súper importante esta clase. Charito, creo que ya estás con tu micrófono habilitado. Sí, estoy teniendo complicaciones con mi micrófono. Muy agradecida, Fanicita, y bueno, como siempre, Comundo y en coordinación estratégica con la Universidad Mayor de San Simón, la Escuela de Posgrado y el Centro Universitario de Atención a la Discapacidad, siempre vamos a estar predispuestos para llevar proyectos que mejoren en la prevención, atención de las poblaciones mayormente vulnerables. Muchas gracias a la doctora que nos ha acompañado y obviamente a ti, Fanicita, por estar acompañando hoy día, liderando la clase. Muchas gracias a todos, que tengan buen fin de semana. Gracias, a descansar, doctora, que se reponga rapidito. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Por Gracias. favor, al Gracias. resto Hasta de luego. diplomantes, registren su nombre completo y su municipio en el chat. Voy a tener 5 minutitos más abierta la sala. Gracias, Fanny. ¿De qué, compañeras? Listen, habla Nilda.